Estamos de regreso con más noticias. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador oficializó el arancel del 50% de los productos colombianos que ingresan al país, medida que regirá desde este 1 de marzo, es decir, en pocas horas. Según la resolución, la medida busca reforzar el control fronterizo y la seguridad nacional, mientras Colombia analiza aplicar una tasa similar a productos ecuatorianos. Se mantienen las excepciones para sectores estratégicos como el petróleo y el energético. Y un archivo oficial revela que 14 avionetas del narcotráfico volaron impunemente por cielos ecuatorianos entre 2013 y 2015. La ruta estratégica dominada primero por el cartel de Sinaloa y luego por el cartel de Jalisco Nueva Generación, convirtió al país en un hangar privado de la mafia internacional. Más de 20 años después, los archivos oficiales muestran que el cielo ecuatoriano ha sido utilizado de forma sistemática por estructuras del narcotráfico mexicano. Según informes policiales, organizaciones del tráfico internacional de drogas empezaron a utilizar aeronaves no autorizadas para transportar cocaína hacia México, aterrizando en pistas clandestinas de la costa ecuatoriana. Cada vuelo podía movilizar hasta 500 kilos de droga, en operaciones diseñadas para evadir radares y recorrer largas distancias sin escalas. 2003, la primera gran alerta. El 23 de octubre de 2003, en Manabí, la operación Aniversario encendió las alarmas. La policía incautó 428 kilos 920 gramos de cocaína que pretendían salir ocultos en una aeronave de bandera mexicana. Entre los 14 detenidos figuraba el entonces exgobernador de Manabí, César Enrique Fernández. La conexión se confirma en 2007. En Esmeraldas, la operación Huracán Verde reveló la magnitud del negocio. Las autoridades decomisaron 3.7 toneladas de cocaína, transportadas en un avión vinculado al cártel de Sinaloa, que movía recursos entre Venezuela, Colombia y Ecuador. El esquema ya operaba a escala regional. La ruta se instala en la costa entre 2012 y 2015. Los operativos se repiten. Avionetas con matrícula mexicana, pistas clandestinas, redes con ecuatorianos, colombianos y mexicanos. En 2015 en Quinindé, la policía detectó una organización liderada por ciudadanos mexicanos. Habían montado su centro de operaciones para recibir avionetas provenientes de México. La alerta no se limitó a zonas rurales. El 17 de marzo de 2014, en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, las autoridades identificaron un jet ejecutivo que, según las investigaciones, pretendía ser utilizado por organizaciones internacionales para el transporte de droga. Una señal de que la operación aérea también buscaba infiltrarse en terminales formales del país. En solo 12 años, entre 2003 y 2015, las autoridades ya habían detectado y aprehendido al menos 14 aeronaves al servicio del narcotráfico. Y en ese mismo periodo se incautaron más de 8 toneladas de cocaína y se detuvo a 50 personas vinculadas a estas estructuras. Las primeras operaciones han sido vinculadas a estructuras del cártel de Sinaloa. Con el tiempo, el cártel Jalisco Nueva Generación también entró en escena para disputar el control. Y hoy, 2 décadas después, las aeronaves del narcotráfico siguen siendo detectadas. Catalina García, Teleamazonas. Y el mercado de la cocaína crece sin parar y Ecuador es uno de los países más afectados, así lo revela un informe de la Organización de las Naciones Unidas. Esto se da tras el aumento de la demanda que en 10 años pasó de 17 a más de 25 millones de consumidores. Este es el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, en el que se detalla cómo el mercado mundial de la cocaína ha crecido en los últimos años. El aumento de la producción de esta droga en América del Sur, principalmente en Colombia, junto al crecimiento de los consumidores, son las principales causas de esta crítica situación. Esta estadística revela cómo han ido incrementando los cultivos de coca en Colombia. En el 2000 bordeaban las 150.000 hectáreas sembradas, pero en la actualidad la cifra alcanza las 262.000. En Colombia hay más hectáreas de coca que de cacao, yuca y papa, las cuales bordean entre las 260.000 y 196.000 hectáreas. Yo creo que, digamos, en los últimos años, particularmente durante este gobierno de Gustavo Petro, se ha hecho nada. Él se comprometió hace cerca de 2 años y medio
a erradicar 30.000 hectáreas y el año pasado solamente erradicó algo menos de 10.000. A nivel mundial también hay un incremento en la demanda. El informe de la ONU revela que en 10 años los consumidores de coca pasaron de 17 a 25 millones. Los dos mayores mercados de la cocaína siguen siendo Europa y América del Norte. Sin embargo, las rutas ilegales de la droga ya alcanzan todas las regiones del mundo, incluida África, que hasta hace poco era solo una zona de tránsito o Asia, donde su presencia era residual. El documento señala que Ecuador es una de las localidades más perjudicadas por el narcotráfico. Y esto se da porque está ubicado junto a Colombia. Cerca de la mitad de la droga que se produce en el país cafetero pasa por Ecuador. Y le ha convertido en lo que alguien le ha llamado una gran autopista, o también alguien le llamó una gran bodega de cocaína en esta región. El documento de la ONU también advierte sobre técnicas de ocultación cada vez más sofisticadas, como alterar químicamente la cocaína para que no sea detectada en controles rutinarios, el encapsulamiento de las sustancias dentro de las mercancías lícitas y la realización de entregas en alta mar mediante sistemas de geolocalización. Por lo tanto, hace necesaria que la lucha para disminuir este proceso de transporte tiene que ser también internacional. Especialistas coinciden en la necesidad de una coalición entre Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Estados Unidos, México y la Unión Europea. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. En otro tema, las condiciones climáticas en el país se mantienen variables y bajo alerta. Desde Quito, Ismenia Solórzano nos cuenta cómo está el panorama y qué medidas adoptó desde el gobierno frente al temporal. Adelante, Ismenia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, inestables como se mantiene el clima en distintos puntos del país, en algunas zonas con sol, lluvia y dependiendo, por supuesto, también hemos podido observar algunos eventos fuertes. Y aquí en la capital, por ejemplo, aunque a esta hora de la tarde, pasada la 1 de la tarde, hay un sol radiante, un buen clima, esto no ocurría ayer, por ejemplo, ya para la tarde se registraba una fuerte granizada que sorprendió a varios sectores de la ciudad, provocando imágenes impactantes y bueno, también un tema de paralización momentánea del tráfico en algunas avenidas. Esto ocurre mientras el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología mantiene una alerta por lluvias y tormentas hasta el próximo lunes 2 de marzo, especialmente para la región litoral y sectores de la sierra. Y precisamente por estos efectos del temporal, los pronósticos del clima, el presidente de la República, Daniel Noboa, emitió un decreto ejecutivo para atender las emergencias y coordinar acciones interinstitucionales en varias provincias del país. Sobre este decreto, en el siguiente reportaje, más detalles al respecto. Continúan las consecuencias debido a la época invernal en el país. Debido a ello, a través del decreto 310, el presidente Daniel Noboa declaró prioritaria la ejecución de acciones de prevención, preparación, respuesta y recuperación frente a los efectos derivados del temporal en las provincias declaradas en emergencia y con niveles de alerta. Es decir, en Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Manabí, Loja y Chimborazo, las cuales fueron declaradas por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en emergencia regional por 90 días este viernes. Además, como segunda disposición, el presidente ordenó que los ministerios, según sus competencias y bajo las directrices del COE y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, ejecuten de manera conjunta acciones para prevenir, responder y mitigar los impactos de la época lluviosa. Para el efecto, dispuso la movilización de los recursos humanos, presupuestarios y logísticos que correspondan. El tercer artículo del decreto exhorta a los gobiernos autónomos descentralizados a dar prioridad dentro de sus competencias a la ejecución y actualización de sus planes de prevención, preparación, respuesta y recuperación frente a los impactos de la temporada, garantizando su aplicación efectiva conforme a los lineamientos estratégicos establecidos para la época por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y los comités de operaciones de emergencia. Ya las autoridades solicitaron a los GAT presentar sus planes de dragado de ríos. En el caso de los gobiernos provinciales, el dragado es su responsabilidad. Esta irresponsabilidad de no haber ejecutado
planes en las fechas que corresponden, todos los días tenemos a ciudades inundadas. La disposición final establece que las acciones de la función ejecutiva deberán coordinarse con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y permanecerán vigentes mientras dure la emergencia. De acuerdo a la Secretaría, desde que inició el año, las lluvias han ocasionado 1.079 eventos adversos, 19.335 personas afectadas y 3 personas fallecidas. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Bien, esa es la información y lo que han dicho las autoridades es que el clima continúa siendo el centro de atención en varios puntos del país y para ello, por supuesto, se están preparando. Esa es la información hasta esta hora. Que tengan una buena tarde. Gracias, Ismenia, por los detalles. Continuamos en este mismo contexto porque las fuertes lluvias en Cotopaxi dejan inundaciones, deslizamientos de tierra, hundimientos y acumulaciones de agua que afectan a sectores como Huasaganda, donde 11 familias resultaron afectadas. Nos enlazamos con nuestro compañero Juan Pablo Toro para que nos dé los detalles. Juan Pablo. Compañeros en estudios, buenas tardes. En el cantón La Maná, el río San Antonio en la parroquia de Huasaganda creció aproximadamente 40 metros de ancho. Esto llevó a una alerta a los moradores que viven cerca al río. A continuación les presentamos un informe. Las fuertes lluvias registradas en la cordillera occidental de Cotopaxi provocó el crecimiento del caudal del río San Antonio en la parroquia de Huasaganda. El agua afectó varias viviendas apostadas a pocos metros del cauce del río. Ayer temprano llovió por el cerro y entre eso a las 4 de la tarde bajó el río, ya y se más aumentó a las 5, por ahí ya llenó todito el agua a la casa y casi nos lleva las cosas. Y yo soy pobre, ¿cómo voy a vivir yo en mi casa si alguna cosa se pasa? Las familias afectadas se llevaron un gran susto al ver que el caudal del río puso en peligro las cosas que tenían ubicadas en la parte baja de sus viviendas. Todito se vino por las casas y teníamos gallinas y nosotros no nos dimos cuenta, pensamos que solo era la lluvia. Y cuando salimos a ver ya se han estado yendo las gallinas en la creciente y a recogerla, tratar de poner en un lugar que no se la lleve. El gobernador de la provincia de Cotopaxi llegó a territorio para evaluar las afectaciones y ver los impactos que dejó el invierno en el subtrópico. Efectivamente notamos que hay algunas viviendas en las cuales ha entrado el agua. No tenemos al momento de la inspección que estamos realizando daños de la infraestructura ni heridos y tampoco o pérdidas fatales. Entonces estamos justo revisando en este tema. Vamos a hacer una inspección y evaluación en diferentes sitios. Estamos en estado de alerta naranja, no tenemos que olvidarlo, la provincia de Cotopaxi en alerta naranja y eso hace que estemos precautelando los intereses de la población. La gran cantidad de agua que está cayendo en este invierno no solo afecta a la parte de la infraestructura, sino también a los pequeños productores. En nuestra próxima emisión les estaremos contando más detalles. Compañeros, volvemos con ustedes de estudios donde tienen más información. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Juan Pablo. Así es, amigos televidentes, pero vamos primero a hacer una pausa porque ya regresamos con más noticias, sobre todo con un nuevo allanamiento que se realiza en torno al caso Caja Chica. Estamos de regreso con más noticias. Como ya lo anunciábamos antes del corte, la Fiscalía, con apoyo de la policía, allanó la sede del Movimiento Revolución Ciudadana en el centro norte de Quito. La institución señaló que la diligencia forma parte de una investigación por presunta delincuencia organizada dentro del caso Caja Chica. Son estas las imágenes del momento en que agentes de la Fiscalía y de la Policía Nacional ingresan a la sede del Movimiento Revolución Ciudadana en el centro norte de Quito. En los registros captados por cámaras de seguridad y en grabaciones realizadas desde exteriores, se observa la presencia de uniformados en los accesos del inmueble. Mientras se ejecuta la diligencia judicial, el operativo se realizó la mañana de este sábado. En este comunicado, la Fiscalía confirmó que el allanamiento forma parte de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos dentro del caso Caja Chica. De inmediato, el Movimiento Revolución Ciudadana y varias figuras políticas se pronunciaron en redes sociales. En este comunicado, explícitamente, la organización rechazó el procedimiento y lo calificó como un acto de persecución política en el contexto electoral. Fiscalía no tiene una línea investigativa producto de la teoría del caso. Por el contrario, lo que está haciendo es viendo qué encuentra para construir un delito. No han encontrado absolutamente nada. Este me parece que es el cuarto allanamiento
y se van llevando información que nosotros mismos pedimos que le requieran al contencioso electoral y que le requieran al CNE. Hasta el momento no se han detallado públicamente los elementos específicos que motivaron la diligencia. Sin embargo, el caso continúa dentro de una investigación previa que se mantiene bajo reserva. Será ahora la Fiscalía la que determine en el marco del proceso judicial si existen o no responsabilidades. Ismenia Solórzano, Teleamazonas.